Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Alejandro Figueiredo, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Desde las películas de superhéroes que explican todo lo que no pueden explicar diciendo es cuántica, no hagas preguntas, hasta las pseudociencias y estafas que usan la palabra cuántica para darse aires de ciencia. La física cuántica no es mística ni explica los fenómenos paranormales. Me senté a conversar con mi ingeniera favorita, Carolina Allende, que está haciendo una maestría en computación cuántica. Un área de la física que nadie nunca ve, a menos que te dediques a estudiar algo como súper específico. Teníamos un modelo de física que funcionaba muy bien para las cosas del mundo cotidiano. Vamos a tener que desarrollar una teoría nueva y investigar qué pasa, por qué nuestras leyes fallan cuando las cosas son muy grandes. La cuántica arranca ahí como por el inicio del siglo XX. Puede ser que sea a fines del siglo XIX, por ahí es como el cambio de siglo. Cuando Planck, que era un físico alemán, un señor que estudiaba física, le gustaba muchísimo la física clásica, era fanático de la física clásica. La primera señal de que el modelo de física clásica falla cuando estamos trabajando en cuántica. Jeans, que fue uno de los que creó la ley clásica, en vez de tener un poquito de autocrítica y defendiendo a muerte su trabajo, decía que efectivamente eso estaba pasando, pero pasaba tan lento que uno no lo veía. Planck ve esto y le escribe a su novia en unas cartas: este tipo es increíble, es un chanta lo que está diciendo. Yo me quiero dedicar a explicar por qué verdaderamente esto pasa. Esta ley está mal, no se adapta a lo que le hace la física y no puedo creer que este tipo esté defendiendo esto. Muy a su pesar y muy enojado, desarrolla toda una teoría en la que concluye que la energía que puede irradiar ese cuerpo no es cualquier valor. Está cuantizada. ¿Qué quiero decir con eso? Puede irradiar ciertos valores de energía. Y de ahí viene que es cuántico. Hay un cuanto, hay un mínimo pedacito que es permisible, que es ese cuanto de energía. Todo un tema. Hola, soy Soledad Machado y te doy la bienvenida al 5º episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero son todo un tema. En el episodio 1 hablamos de qué es la ciencia, en el 2 hablamos de las pseudociencias y en el 3 hablamos de los átomos. Si no los escuchaste, no todo está perdido, podés encontrarlos en la web de Radio Cultura y esto no es solamente para autobombo, que bueno, un poco lo es, pero también es porque hoy vamos a hablar de una ciencia que tiene que ver con las cosas a nivel de los átomos y cómo es tan contraintuitiva y francamente difícil. Se usa muchísimo en pseudociencias. Desde las películas de superhéroes que explican todo lo que no pueden explicar diciendo es cuántica, no hagas preguntas, hasta las pseudociencias y estafas que usan la palabra cuántica para darse aires de ciencia, con cosas como la medicina cuántica y la cuántica vibracional, pasando por el yoga cuántico y el agua cuántica, pero que de ciencia lo único que tienen es que sus explicaciones son es cuántica, no hagas preguntas. La física cuántica no es mística ni explica los fenómenos paranormales. Es una ciencia y para entender un poco más de dónde sale y en qué se aplica, como ya establecimos que yo no sé nada de física, me senté a conversar con mi ingeniera favorita, Carolina Allende, que está haciendo una maestría en computación cuántica. Todo un tema. Primero que nada, quiero darte la bienvenida. Ahora sí, oficialmente, ya te voy a haber presentado brevemente. Pero muchas gracias, Caro, por venir a conversar un poco conmigo de una cosa que, si esto no es todo un tema, no sé qué es. Un gusto como siempre. A mí si me dicen divulgación y estoy ahí. Siempre.
No importa cuándo sea, entre semana, fin de semana, estoy de vacaciones, no importa, estamos ahí. Genial. Bueno, estábamos hablando un poco antes de empezar para saludarnos porque hace tiempo que no nos vemos. Pero gracias a la física cuántica, hoy estamos acá conectadas porque estamos a lo lejos, pero estamos conectadas y estamos en el mismo momento, estamos interactuando. ¿Podemos decir que eso es física cuántica? Ay, ya me cae la gotita de sudor. Es una analogía que se usa un montón. En realidad, atrás, o sea, de eso que vos acabas de decir, hay un fenómeno cuántico real que se llama entrelazamiento, sí, que nada tiene que ver igual con el hecho de que nosotros estemos hablando por internet, ni con el hecho de otra cosa para lo cual se usa pila. Es como, no sé, si estás pensando en algo, no sé, estás teniendo una conversación con alguien, yo lo he visto así, tipo, y estás pensando en algo, otra persona te habla justo de ese tema, y vos decís como, conexión, ¿no? ¿Cómo supo? Me leyó la mente, y también lo tiran por ese lado. Eso tampoco es cuántica. ¿Sí? El problema es que es una física muy distinta a la que estamos acostumbrados, es toda una manera muy distinta de describir el mundo, y ya vamos a llegar un poco más a qué quiero decir con eso. Y entonces, como es muy difícil de entender, y creo que esto es una cita de Feynman, pero te lo confirmo, Feynman dijo que Richard Feynman era un físico muy famoso, un gran divulgador científico del siglo XX, que dijo que si decías que entendías la mecánica cuántica estabas mintiendo. No. Básicamente, un señor que es una eminencia en el área y que dio el puntapié inicial a un montón de estudios en el área de cuántica. El señor decía, nadie entiende nada, ¿qué es esto? Si decís que entendés qué está pasando acá, entonces estás mintiendo descaradamente. Básicamente. Sí, perdón los ladridos de fondo, ya se va a calmar. Sí, salchichas. Entonces, yo creo que el mayor problema es que, bueno, como es una física muy distinta y que no se suele estudiar, porque a menos que te metas en una carrera terciaria, nadie se sienta a estudiarla porque es muy... O sea, a ver, no es que nadie se siente porque, no sé, no es magia negra, ¿sí? Pero es una física que requiere de herramientas matemáticas muy superiores a las que uno tiene en la escuela, en el liceo, en cualquier otra cosa que no sea terciaria. Y de hecho, en terciaria tenés como 2 años de matemática antes de poder sentarte a ver qué onda es esto de la cuántica, ¿sí? Entonces, yo creo que parte del problema viene de ahí, de que es un área de la física que nadie nunca ve, a menos que te dediques a estudiar algo como súper específico. Y entonces, como no tenemos herramientas, hablo en primera persona, yo laburo en esto, pero me refiero, el resto de los mortales no tenemos esas habilidades, esos conocimientos matemáticos, porque obviamente no los usamos, o sea, no son herramientas matemáticas que uno usa en el día a día, ni siquiera si labura en matemática o en ingeniería. Tienden a surgir como esas, me salen misconceptions en inglés, esos errores conceptuales. Esos malentendidos. Esos errores conceptuales. Esos malentendidos, digamos. Donde, como uno no puede entender qué es lo que verdaderamente está pasando, y eso en general no es palo para los divulgadores, pero los divulgadores lo hacen un montón, al intentar bajarlo para que alguien lo pueda entender, a veces uno cae en ese traspié de hacerles creer que la analogía es la realidad. Sí. Para mí viene un poco por ahí. Es en el intento de bajar esa matemática abstracta, sacársela y explicar qué es lo que estudia. A veces uno usa la analogía y lo que le queda a la gente es que la analogía es en realidad el fenómeno atrás. Y no es eso. Se usan un montón de analogías en ese sentido. De hecho, para estudiar el entrelazamiento, que es ese fenómeno que vos decías, hasta los libros lo tratan con una analogía. Solo que las personas involucradas se llaman Alice y Bob, así que si alguna vez ven un libro de cuántica en algún lado, Alice y Bob son los 2 personajes principales de todos los cuentitos de cuántica de los libros. No, real, sí, en todas las cosas. Para todos los experimentos son Alice y Bob. Alice va a la luna, es muy realista, todo muy realista. En uruguayo sería Alicia y Roberto. Alicia y Roberto, y Alicia siempre está en algún lado, tipo, se fue a la luna. Alicia se mudó a Júpiter. ¿Por qué? Porque se hartó de Roberto. Mudarse a Paysandú. No podía mudarse a Paysandú, no sé, a algún lado en la Tierra, tenía que irse a Júpiter, ¿alguna necesidad? Un montón de preguntas. Entonces, bueno, yo creo que parte del problema es ese, es como, bueno, uno intenta explicarlo en términos que se entienda, porque está bien, no tienen las herramientas, la mayoría de la gente no tiene las herramientas para entenderlo y no tiene que tenerlas. Y no por eso deberíamos privarlos de que sepan que eso existe y más o menos qué es lo que se hace. El problema es que es una rama tan compleja que al quitarle la matemática hay que ser muy cuidadoso con las cosas que uno explica. Y yo creo que el mayor problema que tenemos es que, y me incluyo en esto, uno falla cuando intenta divulgar. Hace su mejor intento y le pone todo el corazón, porque uno sabe de lo que habla y uno entiende. Entonces, yo puedo hablar en analogías o puedo hablar en términos
más o menos correctos, digamos, porque me muevo en una comunidad que entiende lo que yo quiero decir. Claro. Entonces, yo puedo charlar con mi tutor o con mis compañeros de investigación y usar términos ahí, más o menos, yo qué sé. Y nos entendemos todos porque todos trabajamos en lo mismo. El problema es que después salís de ese contexto y querés llevar esa conversación a otro lado donde la gente no tiene ese background. Ay, qué horrible el Spanglish. No tiene ese conocimiento y entonces, claro, extrapolás y no funciona así. Entonces, así es como se va, al menos para mí, se va generando esa idea incorrecta de que en realidad la cuántica es como una mística superior o comparable a una magia. No, no es magia, es ciencia. Es ciencia y es matemática muy, muy complicada, pero no es magia. Y no es que alguien un día vino y dijo, mira, mangazo, cuántica. De hecho, y acá viene el momento histórico del día, les puedo contar un poquito de dónde surge todo esto. Sí, por favor. Porque de nuevo, tampoco es un capricho, o sea, no es que alguien un día estaba aburrido y dijo, voy a inventar esta rama de la matemática súper complicada. Claro, y en realidad estaba pensando como para explicar un poco lo de Alice y Bob. No es que Alice se va a Júpiter y no a Paysandú por antojo, sino es más por una cuestión de que la física cuántica no tiene nada que ver con los fenómenos de nuestra vida cotidiana, es más como con cosas que viajan a la velocidad de la luz o cuando estás a un nivel pero subatómico, entonces necesita de situaciones a las que nunca nos exponemos y como son a veces tan contraintuitivas incluso, es que cuando algo no se puede explicar o se le quiere dar color de que, esto es ciencia, te reprometo que es ciencia, entonces voy a usar palabras complicadas como nanobiocuántica, ahí es donde, como las personas en las que me incluyo, yo de cuántica no sé nada, no te queda otra que creer porque encima la cuántica hace cosas locas, la materia se comporta de una manera en lo que vivimos, de acá a Paysandú, y de otra manera de acá a Júpiter. Estoy muy de acuerdo. Sí, podríamos empezar por ahí, en realidad, antes de meterme con la historia. Primero, una concepción que yo empecé a ver un montón en esto. Bueno, yo claramente me relaciono con un montón de gente que no viene del palo de la ciencia. Y, bueno, he escuchado docentes de otras áreas que no son científicas querer hacer una analogía o querer explicar algo de otro tema que tiene que ver y usar la física como ejemplo. Y yo tiemblo cada vez que hacen eso, porque sin querer, y no hay mala voluntad atrás, cometen errores conceptuales zarpados que nadie les corrige porque obviamente nadie tiene ese conocimiento y no tienen por qué tenerlo, pero a mí me cae la gotita de sudor cada vez que lo escucho. Por ejemplo, hace no tanto escuché a alguien decir que la cuántica vino a tirar abajo la relatividad, destrozó la relatividad. Y yo me agarraba la cabeza porque primero, la cuántica llegó antes que la relatividad y segundo, no tienen nada que ver una cosa con otra. Claro, es como decir, la cuántica vino a tirar abajo las empanadas de jamón y queso. Claro, no tiene nada que ver. Correlación cero. Absolutamente cero. Esto es así. Teníamos un modelo de física que funcionaba muy bien para las cosas del mundo cotidiano. ¿Qué voy con esto? Las cosas de tamaños mayores a una molécula, que no eran planetas, ¿sí? Nosotros, vos, yo, la mesa, el escritorio, los autos, todas las cosas de dimensiones como comunes en el sentido de las que se encuentra uno todos los días, yendo a trabajar, yendo al súper, lo que sea. Un avión, sí. Todo cosas de dimensiones, de escalas, entran en el planeta Tierra, digamos, si querés pensarlo así. Y después empezaron a ver que cuando querían extrapolar y sacar esas leyes y usarlas para estudiar cosas, otras cosas, por ejemplo, los planetas, ¿sí? Patina. O sea, hay algunas cosas que se ajustan bien con las predicciones, tipo las leyes de Kepler, que son física clásica, que es el movimiento planetario, las órbitas son elipses, ese tipo de cosas, eso cierra bien. Pero empiezan a pasar cosas medias extrañas cuando uno empieza a viajar a velocidades cercanas a las de la luz, como decís vos. Pasan cosas raras. Se está empezando a comportar una materia extraña. ¿Qué hacemos con esto? No vamos a tirar un modelo que me describe perfecto la realidad de 1.000.000 de fenómenos, porque no hablo solo de cómo se cae la manzana del árbol, no estoy hablando solo de mecánica, que es esa rama de la física, estoy hablando de toda la rama de la termodinámica, cómo las cosas hierven, cómo el hielo se derrite, la eléctrica, toda la parte electrónica. ¿Por qué tenemos bombitas de luz? ¿Por qué nos electrocutamos? ¿Por qué podemos, prender luces? Usar una tostadora. Todas esas cosas, la física clásica, que es la rama que uno estudia en la escuela, digamos, en el liceo, la describía muy bien. Entonces dijeron, ¿qué vamos a tirar esto todo? Porque en un límite descubrimos que no andaba. No, lo que hicieron fue decir, bueno, este modelo se comporta muy bien en estas escalas. Desde cosas, no sé, un puñado de átomos, cosas chicas, pero
No estamos hablando de nada microscópico, digamos, si quieren pensarlo así. Y cosas grandes hasta, bueno, llevar hasta casi un planeta. Ponele. Ujú. Más allá de eso, vamos a tener que desarrollar una teoría nueva y investigar qué pasa, por qué nuestras leyes fallan cuando las cosas son muy grandes. Cuando las cosas son muy grandes es que surge la relatividad especial y la relatividad general. ¿Sí? Si las cosas son muy grandes y o se mueven a velocidades cercanas a las de la luz, la física que las estudia y te da los modelos y las explicaciones de qué es lo que pasa es la relatividad. De relatividad no tengo la más pálida idea, yo no les voy a mentir. Estudié muy poquito en la carrera hace muchos años, pero sé que esa es la parte que estudia. También pasan cosas extrañas. Ahí está una cosa que a Hollywood le fascina, que es la paradoja de los mellizos. La paradoja de los mellizos está en Interstellar. Sí. Hicieron Interstellar. La física de esa película igual está muy bien. A mí me hizo sentir muy feliz. Hasta que, bueno, entran en pavadas al final, pero la física estaba muy bien. El amor. La paradoja, sí, exactamente. La paradoja de los mellizos es, si vos son dos mellizos, uno queda en la Tierra y el otro se toma un cohete a velocidades cercanas a las de la luz, va, tira unos viajes y vuelve. Y entonces, cuando vuelve, ¿sí? El tiempo para la persona que estaba en la Tierra pasó mucho más lento que para la persona que estaba en el cohete. Y entonces el hermano que quedó en la Tierra es viejo y el otro sigue siendo un gurí. No vamos a entrar en detalles de por qué eso pasa, solamente quiero ilustrar que la relatividad también es extraña. Y también se comporta de maneras que son contraintuitivas. Y es todo otro esa es la tema. Y es todo otro tema en el cual yo no me voy a meter. Pero entonces, cuántica. La relatividad en realidad vino después de la cuántica, pero no importa. Teníamos lo del medio, después describimos lo chiquito, que es lo que vamos a meternos ahora, y después vino la parte de lo grande. En lo chiquito empezaron a pasar cosas extrañas, ¿sí? Y acá me meto un poco más de historia, y capaz que toque definir algún término un poco más científico, pero lo voy a definir en términos así nomás, para poder explicar porque es medio complejo el origen, si no. La cuántica arranca ahí como por el inicio del siglo XX. Puede ser que sea a fines del siglo XIX, por ahí es como en el cambio de siglo, ¿sí? Cuando Planck, que era un físico alemán, que ahora es muy famoso, tiene constantes con su nombre, tiene institutos en Alemania con su nombre, un señor que estudiaba física, le gustaba muchísimo la física clásica, era fanático de la física clásica, ¿sí? Y se dedicaba a estudiar algo que se llama mecánica estadística, que es el estudio de, bueno, cosas a altas temperaturas, por ponerlo así en términos... Cosas hot. ¿Sí? Cosas hot, digamos. Y dentro de eso, él se dedicaba a estudiar los cuerpos negros. Los cuerpos negros son un invento físico, ¿sí? Que es un objeto cualquiera, la forma que a ustedes se les cante la gana, ¿sí? Que es capaz de absorber toda la luz que les llega sin reflejar nada. La parte de que se llame negro es porque como absorbe todos los colores, si lo sumaras te daría negro, coso. No importa. No importa demasiado. El tipo estaba estudiando eso, ¿sí? Y había una ley clásica que explicaba, bueno, así como absorben toda esa energía, ellos irradian un tipo de energía muy particular. Y eso fue bastante estudiado y es la primera señal de que el modelo de física clásica falla cuando estamos trabajando en cuántica. La ley clásica, digamos, que estudiaba cómo se irradia esa energía, se llama la ley de Rayleigh-Jeans, ¿sí? Dos físicos ingleses, que lo que hacían era describir para una temperatura dada el espectro, ¿sí? A qué frecuencias un cuerpo irradiaba energía. Y predecía que para frecuencias muy chiquititas irradiaba energía infinita, ¿sí? Y eso se llama catástrofe ultravioleta. Ahí fue que las cosas empezaron a no cerrar mucho. Ahí decía, che, pero es medio extraño esto, ¿no? Porque no es una cosa que observemos, que efectivamente suceda. Jeans, que fue uno de los que creó la ley clásica, en vez de tener un poquito de autocrítica y defendiendo a muerte su trabajo, decía que efectivamente eso estaba pasando, pero pasaba tan lento que uno no lo veía. Planck ve esto y le escribe a su novia en unas cartas: este tipo es increíble, es un chanta lo que está diciendo. Yo me quiero dedicar a explicar por qué verdaderamente esto pasa. Esta ley está mal, no se adapta a lo que le hace la física y no puedo creer que este tipo esté defendiendo esto. A mí, yo quiero creer que esto es verdad, porque a mí la física clásica es lo que más me gusta, es a lo que yo me dedico a estudiar, pero esta matemática no cierra con la realidad que uno observa. Desarrollamos matemática nueva para intentar explicar esto, que claramente la explicación no puede ser, pasa muy lento y nosotros por eso no lo vemos. Claro. Y el señor Planck, muy a su pesar y muy enojado, desarrolla toda una teoría en la que concluye que la energía que puede irradiar ese cuerpo no es cualquier valor, está cuantizada. ¿Qué quiero decir con eso? Puede irradiar ciertos valores de energía, pero no en el medio. Como si yo te dijera, hablemoslo en potencia porque es más fácil. Puede irradiar 1 kilowatt, o 2 kilowatts, o 3 kilowatts, pero no 1,5 y no 2,5. Hay lo que se llaman regiones prohibidas. Hay energías que no puede emitir.
por toda la teoría matemática. Y eso en el fondo es decir que la energía que puede irradiar está cuantizada. Y de ahí viene que es cuántico. Hay un cuanto, hay un mínimo pedacito que es permisible, que es bueno, es ese cuanto de energía. Uh-huh. Y eso es lo que él crea que es revolucionario, lo que él descubre en realidad que es revolucionario. Y empieza luego a tener un montón de implicancias en otros lados donde la cuántica también explica fenómenos que antes fallaban. El tipo se odia por su descubrimiento, ¿sí? Le termina de cerrar, pero claro, fue en contra de todo lo que el tipo estudió toda su vida. Le dolió, pero le terminó de cerrar. Lo que él terminó descubriendo es que la energía a niveles cuánticos y en algunos casos sí está cuantizada. Eso que yo te digo, solo puede valer paquetitos si quieren pensarlo. Yo puedo tener cajitas de energía. Puedo tener una caja, 2 cajas, 3 cajas. No puedo tener una caja y media. Claro. Vienen en cajitas cerradas. Y el tema es que a partir de ahí, primero que nada fue una revolución y un cambio. Los otros dos que habían hecho la otra ley decían, no, cualquiera es lo que dice este. Mirá la matemática que inventó. Cualquiera esto. Y él decía, no, pero la mía explica, la de él no tiene la catástrofe ultravioleta. No le pasa que a ciertas temperaturas la energía diverge. Precisamente porque solo puede tener cantidades finitas de cajitas y yo qué sé qué. El tipo da el puntapié inicial al área entera. El tipo es el precursor de la mecánica cuántica. Él publica ese paper, revoluciona la comunidad científica y lleva a un montón de científicos a estudiar más sobre esa área, digamos. Empezar a contemplar. O sea, había un montón de científicos jóvenes, nuevos, que decían, che, a mí tampoco me cierra lo que dicen estos dos de la catástrofe ultravioleta, los clásicos, ¿sí? Uh-huh. Estos dos viejos deben estarle errando, pero no quieren admitirlo, porque bueno, yo qué sé. Porque es difícil. Exacto. Y cuando uno además te agarran viejo, ¿viste cómo es? Sí. Y entonces dicen, che, a mí me parece interesante, o sea, me parece oscurísimo lo que publicó este señor, pero está fundamentado, y habría que meterse a ver ahí qué implicancias tiene esto, ¿no? El señor descubrió esto. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué cambia? O sea, ¿qué me ayuda a mí a describir ahora? Si yo sé que la energía está cuantizada, bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les tiro el spoiler. Quiere decir que el modelo de átomo que tenía hasta el momento estaba recontra mal. El modelo de átomo que estaba hasta el momento era el modelo de Rutherford, que si alguna vez lo vieron, porque es de los más famosos, es el modelo pan dulce, como le decía mi profesora de química de quinto de liceo. Es ese que tiene los protones clavados en el centro y como pasas de uva alrededor, que son los electrones. El budín de pasas. El budín de pasas, el budín de pan creo que era, no el pan dulce. Bueno, no importa, pero es bastante visual igual. Tenía un montón de problemas, ¿no? Ese modelo inicialmente, no voy a meter demasiado en eso. Pero alguien dice, a otro modelo famoso, no me acuerdo de quién es, pero también lo vimos, es el modelo planetario del átomo, que es donde tiene un centro y tengo los electrones orbitando alrededor. Ese modelo estaba mal, porque si vos tenés una carga que se mueve en torno a algo, eso debería irradiar energía. Todo el tiempo debería estar irradiando energía. Y si irradia energía, no es estable. Si no podía tener un átomo que me dure mucho, digamos. Si se comportara así, todo terminaría rompiéndose, porque perdería energía y en algún punto, ¡pum! Eso no sucede. Ahí fue que dijeron, che, capaz que podríamos rever si esto que este señor Planck descubrió no cierra un poco más con... O sea, no podemos cambiar el modelo que teníamos de átomo a que cierre con un poco más con la realidad, con esto que el tipo descubre. Y ahí viene Niels Bohr, que tampoco sé cuántos años después fue, pero poquitos, otro señor que ganó el premio Nobel de Física, ¿sí? Que introduce el primer modelo más actual, y es el primer modelo que casa los dos conceptos. La idea de que hay cargas positivas que están en el centro, y que alrededor de esas cargas positivas hay electrones, pero el tipo no dice ni que están clavadas, como el modelo de Rutherford, ni que están orbitando a lo planeta, uh-huh. ¿Sí? Sí están orbitando, pero orbitan a cantidades de energía fijas. ¿Qué quiero decir con eso? Están como en niveles, ¿sí? Como si te dijera, se organizan como en un edificio. Tengo electrones en el primer piso, electrones en el segundo, electrones en el tercero. No hay electrones en el piso 1,5. Claro. Ni en el 2,5. Esa noción de que se llaman orbitales atómicos, en que los electrones se organizan en orbitales atómicos, tiene detrás la misma noción de la cuántica, ¿sí? Es una implicancia directa de que la energía no pueda valer cualquier cosa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el tipo introduce el primer modelo en el que dice, mira, no, se organizan como en estos edificios, ¿sí? Y yo puedo hacer que un electrón salte de un piso al siguiente dándole energía. ¿Cuánta? Exactamente una cajita, o 2 cajitas, o 3 cajitas, dependiendo cuántos pisos quiero que suba o baje. Ese es el modelo, probablemente haya cambiado un poco más, pero es un modelo bastante actual del átomo. De hecho, química de quinto y sexto del liceo, si le hicieron, o en cuarto también, que se habla de los orbitales atómicos, aquello del 1s2, sí. 2p2, ese tipo de cosas, viene directamente del modelo de Bohr, que Bohr lo hizo en el 1900. Salado. Y entonces,
De ahí en adelante empiezan a ver un montón de cosas de, che, mirá, ¿y no será que esto también tiene que ver acá? Apretando el fast forward así como un montón de años para adelante, en 1980, cuando Feynman, este señor que yo les dije que dijo nadie entiende nada de la cuántica, y si dice que sí está mintiendo, el tipo dice, che, esto de que las partículas a nivel cuántico, las pelotitas que estudiamos, se comportan de maneras súper extrañas y no son esperables, tiene como un montón de potencial para hacer una computadora. O sea, el tipo era un visionario. En 1980 tira la gran, che, se podría armar una computadora con esto. Hay un montón de propiedades cuánticas que no vienen mucho al caso, pero bueno, que se podrían explotar y tienen mucho potencial. El tipo no había hecho nada. La tiró y generó una nueva área entera que es la computación cuántica, que es en lo que yo laburo en este momento, y hay un montón de trabajo y un montón de gente investigando. Me comí un montón de cosas en el medio, hay un montón de fenómenos más físicos que la cuántica explica, sí, pero la cuántica definitivamente no explica todos los problemas de libreto que tiene Marvel. Por ejemplo, cada vez que ustedes vean una película de Marvel y pase algo extraño y vayan a cuántica para resolverlo, yo ya no me acuerdo, pero cada vez que las veo, alguien tira algo de quantum algo, ¿sí? Eso no es cuántica. ¿Por qué lo usan? Porque, bueno, como yo les decía al inicio, la cuántica es una física distinta, tiene una matemática complicada, pasan cosas extrañas. Entonces me viene bárbaro, porque si nadie entiende verdaderamente de qué trata esto, yo lo puedo usar de comodín y te lo uso para todo. Entonces todas las cosas que yo no te sé explicar, cuántica. Entonces no, lo que hace Marvel, no me la puedo jugar y decir que el 100% de las cosas, pero el 99,9% de las veces que Marvel te dice que esto viene de la cuántica, es mentira. Capaz que una buena regla general, que no va a servir siempre, pero como para rumbear por la vida, si la explicación es física cuántica y nada más, o esto es cuántica, no hagas preguntas, probablemente no es una explicación. No sea cuántica. Ni es física cuántica. Estoy muy de acuerdo. Bueno, Caro, muchísimas gracias por venir a contarnos un poco de qué es la física cuántica. Pueden dejarnos algún comentario si quieren saber más sobre computación cuántica y hacemos otro episodio porque realmente es todo otro tema. Y muchas gracias por estar acá y por prestarnos, por favor, a la por orden. regalarnos tu tiempo. Es un placer, Sole, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para hablar de greenwashing o lavado de imagen verde o el término que espero acuñar, gatoverding, que es todo un tema. Todo un Tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.